Evening and welcome to another broadcast from Duluth Bible Church. Buenas noches y bienvenidos a un webcast o enseñanza en español de la Iglesia Bíblica de Duluth en Duluth. We hope this evening finds you resting and enjoying the grace of God. Esperamos que esta noche ustedes estén descansando en la gracia de Dios. And we consider it a privilege and a joy just to be here with you tonight to open up the Word of God. Y consideramos que esta noche es un privilegio y un gozo en abrir la palabra de Dios con ustedes. As we continue our study in the book penned by the Apostle Paul, the book of Romans. Como estamos continuando en el estudio del libro de Romanos, el escritor es Pablo. And actually, before we start, just want to mention the Monday morning webcast tomorrow morning. Y antes de empezar, quisiera mencionar que mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, hay un webcast. As the Pastor Roxer will be continuing his study of the resurrection. Pastor Roxer va a continuar en su estudio de la resurrección. And that will begin at 9 o'clock our time tomorrow morning. Y va a empezar mañana por la mañana a las 9 de la mañana. So before we start our study, let's go to the Lord in prayer. Antes de estudiar, vamos a orar. Dear Father, we do come before you this evening. Querido Padre, estamos ante tu trono de gracia esta noche. We thank you for providing a copy of your word to us this evening. Te damos la gracia en proveer una copia de tu palabra esta noche. We just pray that you would give us the words Oramos que nos das las palabras que necesitamos and our listeners the understanding y los oyentes el entendimiento so that we continue to grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. para crezcamos en la sabiduría y conocimiento de Jesucristo. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesucristo. Now, in our last lesson, we looked at the provider of justification. En nuestra última lección vimos el proveedor de la justificación, And that is the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. And now, when that was at the end of, that was the last part of chapter 5. Y fue en la última parte de capítulo 5. And that's actually brought us to a turning point now in the book of Romans. Entonces nos lleva al momento decisivo en el libro de Romanos. As beginning in chapter 6, verse 1, we will now see a shift. Empezamos en Romanos 6:1. El apóstol Pablo cambia el tema. We'll see a shift from justification to sanctification now. Hay una cambio en el tema de la justificación a la santificación. We'll see a shift from the righteousness of God that was required and received Una cambio en el tema de la justicia de Dios requerida y recibida to now the righteousness of God reproduced in our lives. a la justicia de Dios reproducida. In fact, here's the question we want to answer Entonces vamos a empezar con esta pregunta now with our future studies. en los estudios futuros. And now that I've been declared righteous by God, Ya que he sido declarado justo por Dios, how do I live a righteous life from day to day? ¿cómo puedo vivir ahora una vida justa día tras día? And since this, the end of Romans 5 brings us to a natural break point, Y porque al fin de Romanos hay un punto natural de cambiar, we thought it'd be beneficial to take a lesson to review. What have we seen so far? sería beneficioso durante esta lección repasar lo que hemos visto hasta ahora. Because we want to make sure we have the first 5 chapters of Romans down in our thinking. Necesitamos ser muy claros en por qué necesitamos recibir la justicia de Dios y los conceptos en los primeros capítulos de Romanos en nuestros pensamientos. Right. Like, why do we need God's righteousness? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? And how do we receive God's righteousness? ¿Y cómo recibimos And la what- justicia de Dios? And what are the blessings that are a result of receiving this righteousness? ¿Y cuáles son las bendiciones que trae al
creyente cuando recibe la justicia de Dios. And so that will be the scope of our study this evening. Vamos a aclarar esto Now esta noche. we're going to be doing a lot of reading Y vamos a leer mucho from the scriptures. de las Escrituras. So I hope you have your Bible Espero que ustedes tengan las Biblias. and you can open it up to Romans chapter 1 Y vamos a empezar en Romanos capítulo 1 so that you can follow along with our reader. para que ustedes puedan seguir con la persona que está leyendo. And if you don't have your Bible, we'll also put the scriptures on the screen there. So. Pero las Escrituras van a estar en la pantalla también. But what better way to review than to read the Word of God itself? So. Pero es una manera muy buena para repasar en leer las Escrituras. So we'll read the first 15 verses of Romans chapter 1. Vamos a empezar leyendo los primeros 15 versículos de Romanos 1. Romanos 1, 1 a 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartido para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Excellent. Excelente. So we are here introduced to the writer of the book of Romans. That's the Apostle Paul. Estamos introducidos al escritor de Romanos, quien es el apóstol Pablo. And Paul had received grace and apostleship to bring about the obedience of faith. Él había recibido la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de fe. And his message was for all people. Y su mensaje fue para toda la gente. Because God's message of salvation is universal. Porque el mensaje de Dios de la salvación es universal. Paul makes it very clear it's for all nations, for all people, throughout the entire world. Pablo aclara que es para todas las naciones en todas partes del mundo. Now, the Apostle Paul had received grace, he said. Pablo había recibido la gracia, él dijo. In fact, the Apostle Paul talks a lot about grace. De hecho, el apóstol Pablo
habla mucho acerca de la gracia. So what is grace and why is it so important? ¿Qué es la gracia y por qué es la gracia de Dios tan importante? Here's a definition of grace for you. Esta es una definición de la gracia. El diccionario de la lengua española define este término como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. Now that's the long definition. Es la definición larga. And maybe an easier way to say it is this. Una manera más fácil para decirlo es esta. ¿Qué es la gracia? Las riquezas de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. In fact, Paul mentions this in 2 Corinthians chapter 8. Pablo menciona esto en 2 de Corintios 8. El segundo de Corintios 8:9. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. So we've answered the question now what grace is. Hemos contestado la pregunta, ¿qué es la gracia? But why is grace so important? Pero ¿por qué es la gracia tan importante? Now, where do we find the most complete explanation of the gospel of the grace of God? ¿Dónde encontramos la explicación más completa del Evangelio de la gracia de Dios? We find it right here in the book of Romans. Encontramos aquí en el libro de Romanos. In fact, we're going to look at verses 16 and 17, Vamos a mirar versículos 16 y 17. as that'll give us our purpose statement. Va a darnos la declaración de propósito. But first, let me give you 7 reasons why grace is so important. Pero primero vamos a hablar acerca de 7 razones por qué la gracia es tan importante. Maybe read ¿Por that. qué es tan importante tener un entendimiento acerca de la gracia? 1. Es la base para recibir el regalo de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Es la base para recibir el regalo de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Thank you. So notice, it's the grace of God that's the basis for our salvation. Noten, es la gracia de Dios que es la base de la salvación. In fact, if you don't have these 2 verses down right here, De hecho, si ustedes no tienen en memoria estos 2 versículos aquí, you want to highlight these in your Bible and you want to commit these to memory. es muy importante destacar los versículos en la Biblia y cometer a la memoria. It says, Paul says it's by grace that we're saved and it's through faith. Pablo dice que es por gracia que somos salvos y es por la fe. I also like how this verse clarifies itself. Notice it's nothing that we do. También me gusta esta parte de clarificación que dice, esto no es de vosotros, Because it's the gift of God. porque es el don de Dios And it all comes because of God's amazing grace. y viene por medio de la gracia de Dios maravillosa. So that's why it's so important. Por eso es tan importante. Reason number 2. Razón número 2 es el medio para vivir la vida cristiana piadoso. Es el medio para vivir la vida cristiana piadoso. Tito 2, 11 a 13. Yeah, now if you have a handout, Si ustedes tienen una hoja, it may say verses 1 through 13, or quizás, excuse me, 1 through 11. quizás dice versículos
1 a 11, but we actually want to look at verses 11 through 13. So that might be a typo. So, pero vamos a ver versículos 11 a 13. Quizás es un error, no sé. Tito 2, 11 a 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. so notice, how is it that we live the Christian life? Noten, ¿cómo es que nosotros vivimos la vida cristiana? It's the grace of God Es la gracia de Dios teaching us enseñándonos how to live the Christian life. cómo vivir la vida cristiana. Now, important reason number 3. Razón importante número 3 es la base para el crecimiento espiritual genuino. Es la base para el crecimiento espiritual genuino, segunda de Pedro 3:18. Good. El segundo libro de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. So notice, how does one spiritually grow? Noten cuál es la manera que la persona crece espiritualmente. Well, one way is by gaining knowledge, Una manera es en tener conocimiento. which is why we study the scripture, Es la razón por qué estamos estudiando las escrituras. but also grace is needed for spiritual growth. Pero también necesita la gracia para el crecimiento espiritual. Important reason number 4. Razón número 4, que es muy importante, es la fuente del servicio cristiano que honra a Dios. Es la fuente del servicio cristiano que honra a Dios. 1 de Corintios 15:10. Now, I want you to notice in this verse right here, Noten aquí en este versículo, where does Paul give credit due for his service? ¿dónde da Pablo el crédito para su servicio? 1 Corinthians 15. 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. So notice, if we are to do anything for God, Noten, si nosotros logramos cualquier cosa para Dios, the source of that will be the grace of God. la fuente de esto es la gracia de Dios. Important reason number 5. Importante razón, quinta razón, es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Hechos 20:24. Notice what Paul says here, as Luke records for us. Noten lo que dice Pablo como escribe Lucas. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. So notice, what was the focus of Paul's ministry? Noten cuál es el enfoque del ministerio de Pablo. Was to testify to the grace of God. Es testificar a la gracia de Dios. And that also should be our ministry also. Y también puede ser nuestro ministerio también. Important reason number 6. La razón sexta, que es muy importante, es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Es la verdad en la cual Dios quiere
que los creyentes sean establecidos. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. So we are to be established by grace. Necesitan estar establecidos por medio de la gracia. And our last point here, Y el último punto aquí es la regla de vida para todo creyente. Es la regla de vida para todo creyente, Romanos 6:14. and a little preview of what we'll see in Romans chapter 6. Y un previsto de lo que vamos a ver en Romanos capítulo 6. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. So the grace is very important. Entonces la gracia es muy importante. And that's why Paul talked about the grace of God over and over and over. Por esto Pablo habla acerca de la gracia de Dios muchas veces. Now let's go to verses 16 and 17 where we see the purpose for the book of Romans. Entonces vamos a versículos 16 y 17, donde encontramos el propósito del libro de Romanos. In verses 16 and 17. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. See, Paul declares that the righteousness of God is revealed in the gospel of Christ. Aquí Pablo está declarando que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio de Cristo. And this gospel is the power of God to salvation. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación. And Paul also declares that this gospel is available to everyone. Y Pablo declara que está disponible para todos. So what is the gospel of Christ? Entonces, ¿qué es el Evangelio de Cristo? In fact, what does the word gospel mean? ¿Qué significa la palabra No. Evangelio? It's the Greek word euangelion. Es la palabra griega euangelion Yeah, and that really means just good news. y significa buenas Yeah, noticias of any type. de cualquier tipo. But in the New Testament, Pero en el Nuevo it's Testamento good news of from God to man. significa que son las buenas noticias de Dios al hombre. And so here is what the gospel is. Entonces, aquí tenemos el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de Dios al hombre. And please make note of the direction. Y por favor, noten la dirección. It's not a message from man to God. No es un mensaje de los hombres a Dios, No, it's from God to man. es de Dios al hombre. The good news message of salvation. Las buenas noticias de la salvación. So what is this good news from God to man? Entonces, ¿qué son las buenas noticias de Dios hacia al hombre? What does it mean to believe? ¿Qué significa creer? Or what does it mean the just shall live by faith? ¿Qué significa el justo vivirá por fe? In fact, how does one even live by faith? ¿Y cómo puedo vivir por medio de la fe? So Paul's got a lot of explaining to do, Hay muchas cosas que Pablo necesita explicar. and he begins to lay out his defense of the gospel of Christ. Así que comienza a exponer su defensa del Evangelio de Cristo, And he first answers the question, do you need to be saved? respondiendo a la pregunta, ¿usted necesita ser salvo? And so in the first 3 chapters of Romans, En los primeros capítulos de Romanos, you can read point A, I guess. We read, leemos el pecado y la condenación, 1:18 a 3:20, la justicia requerida. A. La persona inmoral es culpable delante de Dios.
La persona inmoral es culpable delante de Dios. And to see this, we'll read verses 18 through 32. Para ver esto, vamos a leer Romanos 1, 18 a 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se evanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yeah, we're giving our reader a workout tonight. So. Jimmy tiene que trabajar muy duro esta noche. But it's good to read the words for themselves. Pero es muy bueno leer las palabras en sí mismas. And Paul's talking here about a downward spiral, though. Y aquí Pablo está hablando acerca de una espiral hacia abajo. And what is this downward spiral?
¿Y cuál es esta espiral hacia abajo? It's when rejection of God results in replacement of God, Es cuando el rechazamiento de Dios resulta en de reemplazar a Dios and eventually no longer acknowledging God in one's thinking. y eventualmente no reconocer a Dios en nuestros pensamientos. And in Paul laying out the condemnation of the whole world here, Pablo está declarando la condenación de todo el mundo aquí. as Paul has basically said, the whole world has turned their back on God. Pablo está diciendo que todo el mundo ha dado la espalda a Dios. And then we see the result is vile passions and eventually a debased mind. Y vemos que los resultados conduce a la impiedad, pasiones viles y una mente reprobada. Now it's interesting, Paul says the person does acknowledge that they deserve God's judgment. Es interesante que Pablo dice que la persona reconoce que sus acciones merecen el juicio de Dios, But they give a hearty approval to anyone who rejects God anyways. sino que también es una mente que se complace con los que practican la depravación y rechaza a Dios. And if you just look at the world around us right now, Si usted ve al mundo alrededor de usted, this is an accurate portrayal of the world as we see it right now. es un dibujo muy da la realidad, As things are getting worse and worse in our world. como las cosas están peores en el mundo hoy. So there's Paul's condemnation of the immoral man. Entonces aquí tenemos la condenación de Pablo de la persona inmoral, But he goes on to say, pero continúa en decir que la persona moral es culpable delante de Dios. La persona moral es culpable delante de Dios. now you need to understand something about chapter 2 here. Necesitan entender algo acerca de aquí en capítulo 2. In fact, what is the, well, you can just read that. It brings up a question. Entonces hay una pregunta, ¿qué es la clave para entender Romanos 2? You need to understand that this chapter is about God's judgment. La clave es entender que Romanos 2 trata con el juicio de Dios. It is not a chapter on salvation. No es un capítulo acerca de la salvación. In fact, let's continue reading our chapter 2. We'll read the first 10 verses here. Vamos a continuar en Romanos 2, 1 a 16. We'll read 10, then we'll stop ourselves. O 1 Go a ahead. 10. That's all right. Just go ahead. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada conforme a sus obras. Vida eterna a los que, preservando a bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Okay, stop for a sec. Now, I want you to notice closely verses 11 and 12. Quiero que ustedes noten cuidadosamente versículos 11 y 12. As we'll finish out the rest of this chapter. Y vamos a terminar el capítulo. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Go ahead, you can just Keep keep going. Just one. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gracias. So, just make sure you understand, this chapter is about judgment. It's not about salvation. Este capítulo se trata con el juicio, no con la salvación. And here God is condemning the moral man. Y Dios está condenando el hombre moral. That's the one that points his finger at the immoral man and says, look at that person. Aquella que señala con el dedo a la persona inmoral diciendo, ¡qué vergüenza! And yet that moral person is just as guilty in the eyes of God. Sin embargo, la persona moral es pecadora e igualmente culpable ante los ojos de Dios, And that's because God's standard is perfection. porque el estándar de la justicia de Dios es la perfección. And the most moral person in the world falls short of God's perfect standard. Y la persona moral falla en alcanzar esa perfección. Now, you might be thinking, well, I can understand how the immoral person is condemned before God. Usted puede estar pensando, yo puedo entender cómo la gente inmoral o moral son igualmente culpables delante de Dios. And how even the moral person is condemned or guilty before God. Sí, o incluso el moral son igualmente culpables delante de Dios. But some people ask, what about me? I go to church. Pero algunos gente están pensando, ¿y yo asisto a la iglesia? Yeah, certainly my religion will get me to heaven. Sin duda, mi religión me llevará al cielo. Here's Paul's answer. La respuesta de Pablo es esta. C. La persona religiosa es culpable delante de Dios. La persona religiosa es culpable delante de Dios. So Paul here is going to condemn the religious man also. Aquí Pablo condena al hombre religioso también. Let's continue reading. Vamos a continuar en leer We'll go through chapter 3, verse 8. 17a 3:8, por favor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía a los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar. Tú que abominas de los ídolos,
cometes sacrilegio, tal que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonoras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene a los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, como juzgaría Dios al mundo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? So, notice how the religious person thinks they have the right method to get to God. Noten que la persona religiosa piensa que tienen el método correcto para llegar a Dios. But what does God conclude out of all this now? Pero, ¿cuál es la conclusión de Dios? Notice that whether a person's immoral Noten que si la persona es inmoral or they're moral o moral or they're religious, o they're religiosa, all in the broad road that leads to hell. todos están en el camino espacioso que llega al infierno. And why is that? ¿Y por qué es eso? It's because none of them can attain God's perfect standard. Ellos no pueden alcanzar el estándar perfecto de Dios, The righteousness that God requires. la justicia que Dios requiere. That only comes through Jesus Christ. Solamente viene por medio de Jesucristo. Now, notice though, the religious man thinks they have a lot of things going for them. Noten que la persona religiosa piensa que tienen muchas cosas
en su favor. And we'll just have you read that, and then we'll just read through these. ¿Qué ventaja pensaba el judío religioso que tenía debido a su religión? La religión correcta, judío, el sistema correcto, la ley, la deidad correcta, Dios, la relación correcta, saber su voluntad, la respuesta correcta, aprobado, los resultados correctos, guía, luz, instructor, maestro. And again, God's conclusion that all are on the broad road that leads to hell. Otra vez, la conclusión de Dios es todos están en el camino espacioso Like there's que Paul's- oh, sorry. que va a conducir al infierno. There's Paul's conclusion right there. Aquí es la conclusión de Pablo. Cada persona en el mundo es culpable delante de Dios. Cada persona en el mundo es culpable delante de Dios. In fact, let's continue on reading in verse 9 through 20. Entonces vamos a continuar en leer versículos 9 a 20, por favor. Que pues I did these two. somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. See, no one will get to heaven by trying to work their way to heaven. Nadie irá al cielo tratando de ganarlo con sus propias obras. Trying to keep the law cannot save you. Tratando de guardar la ley no pueda salvar. In fact, the law just shows us how big of a sinners we are. La única cosa que la ley puede hacer es mostrar cuán pecadores somos. And Paul concludes here that our situation is hopeless. Pablo concluye que nuestra situación es sin esperanza. Now, some people think, yeah, but I'm the exception. Algunas personas piensan, bueno, yo soy la excepción. So, are you the exception? ¿Es usted la excepción? Paul makes it very clear there is no exceptions. Pablo aclara que no hay excepciones. Right, there is none that are righteous. No hay justo. There is none who understands. No hay quien entienda. No one's looking after God. No hay quien busque a Dios. And nobody does good. No hay quien haga lo And bueno. who does this apply to? ¿Y aplica a quiénes? ¿Se It aplica a quiénes? It applies to all. Se aplica a todos. So there are no exceptions to this condemnation of the world. No hay excepciones a esta condenación al mundo. Now, we're going to begin to see a shift here in the book of Romans. Vamos a observar que hay un cambio en el libro de Romanos. As Paul has been focusing on our problem of sin, Como Pablo estaba enfocando en nuestro problema del pecado, and now he's going to go on to explain God's solution for sin. ya va a explicar la solución de Dios para el pecado. As we look at, Y vamos You a can just read ver that. la salvación y la justificación 3:21 a 5:21, la justicia recibida. A. La explicación de la justificación
por gracia mediante la fe, 3:21 a 31. La explicación de la justificación por gracia mediante la fe, 3:21 a 31. Now we're going to see two words here. Aquí vemos dos palabras. But now. Las palabras pero ahora Two of the greatest words in scriptures. son las dos grandes palabras de toda la escritura. As here we see the shift from man's condemnation Porque es aquí donde vemos que cambia de las malas noticias de la condenación, to the good news of God's justification of sinners. de la condenación universal, a las buenas noticias de Dios de la justificación para los pecadores. So we'll read verses 21 through 31. Y vamos a leer versículos 21 a 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida, por cual ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. So here Paul begins to explain justification. Pablo empieza a explicar aquí la justificación. And what does justification mean? ¿Qué significa la justificación? It means to be declared righteous. Significa ser declarado justo. When a person places their faith in Jesus Christ, Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, trusting totally in Jesus Christ, independent of their own works, confiando totalmente en Jesucristo, independientemente de sus propias obras, and then God declares them righteous. Dios declara que ellos son justos. Now, God doesn't make them righteous. Dios no los hace justos, But through faith, we can have a righteous standing before God. pero por medio de la fe podemos tener una posición de justicia ante de Dios. And so how can a helpless, hellbound sinner be saved ¿Y cómo puede ser or declared righteous before God? un pecador que está sin ayuda, sin esperanza? ¿Cómo puede ser salvo o declarado justo? One needs to be redeemed. Uno necesita los pecadores necesitamos ser redimidos. In fact, that's why Jesus Christ had to die on the cross. De hecho, es la razón por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz. He bore the sins of the world. Él llevó
los pecados del mundo. So what, no, you can probably just read that question, yeah. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la muerte de Cristo en la cruz? Jesus Christ died on the cross as the propitiation for our sins. Jesucristo murió en la cruz como la propiciación por nuestros pecados. And propitiation means satisfactory payment. Propiciación significa la paga satisfactoria. See, God required a payment for sins, Dios fue un requisito de Dios que hay un pago para los pecados. Jesus Christ made that payment, Jesucristo hizo el pago and the only thing left for us to do y la única cosa que nosotros necesitamos hacer is to place our faith in Jesus Christ. es poner nuestra fe en Jesucristo. Now, that's not all that Christ's payment on the cross accomplished. Eso no es todo que logró Jesucristo en la cruz. See, he redeemed us from the slave market of sin. Él nos redimió del mercado de esclavitud de los pecados. In fact, Paul here uses an illustration that would have been very familiar to the Roman audience. Pablo usa aquí una ilustración muy conocida a la gente romana And that of slavery. de la esclavitud. And so he uses the example of to be redeemed out of the slave market of sin Usa el ejemplo de ser redimido del mercado de esclavitud de los pecados. is accomplished when somebody pays the price, the required price. Está logrado o ocurre cuando la persona paga el pago requerido And Jesus Christ paid the required price. y Jesucristo pagó el pago requerido. And so we were purchased out of the slave market of sin. Y fuimos comprados de la esclavitud, del mercado de esclavitud de los pecados. So are we automatically set free because of Jesus Christ? Entonces, automáticamente somos liberados Are we set free because Because Jesus Christ paid for our a sins. causa de Jesucristo? Es automáticamente. No, the scriptures tell us that we must receive this through faith. No, las escrituras nos dice que necesitamos recibir esto por medio de la fe. See, it's available but not appropriated unless someone places their faith in Jesus Christ. Está dispuesto, pero no apropiado, aparte de la persona poniendo su fe en Jesucristo. Now, you might ask, boy, that seems off. That seems very simple. Too simple. A lo mejor usted esté pensando, ¿es posible que sea así tan sencillo? You know what? It is that simple. Sí, es tan sencillo. In fact, we're not going to read chapter 4 due to time here tonight. De hecho, no vamos a leer capítulo 4 debido a la falta de tiempo esta noche. But Paul goes on to use the illustration of Abraham. Pero Pablo continúa en usar la ilustración de Abraham. In fact, Abraham, well, you can just read that. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. But I do want us to look at verse 16 here. Pero Get there. quisiera que nosotros vemos Romanos 4:16. Romanos 4:16, por favor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. So, question. Pregunta. ¿Por qué es que Dios hizo la fe en Jesucristo fuera el único medio para la salvación? It's so that salvation would be according to God's grace. Dios ha hecho que la fe en Jesucristo sea el único medio para la salvación, para que sea de acuerdo a la gracia de Dios. Again, grace is unmerited favor to undeserving sinners. Otra vez es su favor inmerecido a pecadores indignos. And it's available to everyone. Y esta gracia está disponible a todo el mundo.
Now we're going to move on to chapter 5 here, Y vamos a ir a capítulo 5, which is a very encouraging chapter. que es un capítulo que nos da mucho ánimo. As in here in the verse 11 verses, we see the results of justification. Y vamos a ver en los primeros 11 versículos los resultados de la justificación. So let's read the first 11 verses. Vamos a leer los primeros 11 versículos de Romanos 5, por favor. Romanos 5, 1 a 11. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por injusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando la justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias. So let's just highlight a few of these blessings we have here. Y vamos a destacar algunas de las bendiciones. First, notice, let's see, having been justified by faith, Habiendo sido justificados por medio de la fe, Paul says, then we have peace with God. Pablo dice, entonces tenemos la paz para con Dios. See, prior to salvation, we are at enmity with God or enemies of God. Antes de la salvación somos enemigos para con Dios. And when we place our faith in Jesus Christ, we then have peace with God. Y cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, entonces tenemos la paz para con Dios. Notice we also have access through this faith Noten también que tenemos la entrada into the por la grace, fe into the grace of God. a esta gracia de Dios. That means because of Jesus Christ, we have direct access to God the Father. A causa de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios el Padre. Notice we can also rejoice in the hope of the glory of God. Y nos gloriamos también en la esperanza de la gloria de Dios. And what is the blessed hope of the believer? ¿Y qué es la esperanza bendita del creyente? That we're going home to be with God one day. Que vamos a ir algún día para estar con Dios. And we will be glorified. Y vamos a ser glorificados. And we can rejoice in that. Y podemos regocijar en esto. Notice we can also glory in tribulations. Y podemos gloriarnos en las tribulaciones. That means when you're going through a trial in your life, Cuando usted está pasando por una prueba en la vida, just remember that God's in control acuérdense que Dios está en control and He's allowing you to go through this y está permitiendo que usted está pasando por esto for your own benefit and good. para su beneficio y bienestar. And so we can glory in that. Y podemos gloriar en esto. See, the unsaved can't do that. Los inconversos no pueden hacer But notice eso. we also have the love of God. También nosotros tenemos el amor de Dios. And it's expressed because the Holy Spirit was given to us.
tiene expresión porque tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado. We know at the point of salvation, Sabemos que en el punto de la a salvación, person is given the Holy Spirit and sealed with the Holy Spirit. la persona está sellado con el Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo. And then we have a couple of future promises here in verses 8 and 9. Y en versículos 8 y 9 se trata con promesas del futuro, As God demonstrated his own love towards us, como Dios muestra su amor para con nosotros as he sent his son, Christ died for us. y Él envió a su Hijo Cristo, And what are quien the- murió por nosotros. And what are the promises? ¿Y cuáles son las promesas? Having been justified by his blood, Estando ya justificados en su sangre, we shall be saved from wrath. nosotros seremos salvos de la ira. That's a future promise. Es una promesa de la futura. Now, the unsaved have a wrath to look forward to, Los inconversos tienen una ira para anticipar, but not the child of God. pero no el Hijo de Dios. And Paul says, having been reconciled, Y Pablo dice, habiendo sido reconciliados, we shall be saved by the life of Christ. seremos salvos por la vida de Cristo. Again, saved from wrath in the future. Otra vez, salvos de la ira en el futuro. And we can also just rejoice in God. Y podemos regocijar, gloriar en Dios. So these are the results of justification. Estos son los resultados de la justificación. And if you're ever feeling down, this is a good portion of Scripture to go to. Y si usted está, inquieto o triste, esta es una porción de escritura para ver. It's just a good reminder of the blessings we have in Jesus Christ. Es un recuerdo muy bueno de las bendiciones que nosotros tenemos en Jesucristo. Now, in our last lesson, we looked at the provider of justification. En la última lección vimos el proveedor de la justificación. Who is none other than Jesus Christ. ¿Quién es Jesucristo? In fact, we'll read verses 12 through 21 here. Y vamos a leer versículos 12 a 21 de Romanos 5, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún es los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuanto el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. And so in this last section of Romans chapter 5, En esta sección última de Romanos 5, we have a contrast and a comparison between two representative heads. tenemos un contraste y una comparación entre dos cabezas representantes. One is Adam and one is Jesus Christ. Uno es Adán y el otro es Jesucristo. And there's only two kinds of people in this world. Y solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Those who are in Adam Los que están en Adán or those who are in Jesus Christ. y los que están en Cristo. And we saw last time, everybody is born into this world in Adam. That's their position. Y vimos la última vez que todo el mundo es nacido en Adán, es su posición. And when a person places their faith in Jesus Christ or believes, Cuando la persona pone su fe en Jesucristo o cree, they're transferred from being in Adam to being in Jesus Christ. están transferidos a estar en Adán a estar en Jesucristo. In fact, this term right here, in Christ, Este término aquí, en Cristo, as we continue our studies in Romans chapter 6, como vamos a continuar en Romanos capítulo 6, Paul is really going to clarify what exactly this means. Pablo va a clarificar exactamente lo que esto significa. But we saw in Adam, well, you can just read that again. Pero hemos visto, uno, en Adán merecemos juicio y la condenación. Dos, en Jesucristo tenemos la justificación, la justicia y la vida eterna. And so for us who are believers, Entonces, para los que somos creyentes, our position in Jesus Christ nuestra posición en Jesucristo is much better than our position ever was in Adam. es mucho mejor de lo que era en Adán. Now, the Apostle Paul spent 5 chapters here El apóstol Pablo ha explicado en 5 capítulos explaining how God requires righteousness in the life of every person. explicando cómo Dios exige la justicia o la rectitud en la vida de cada persona. And that's a righteousness that no one is able to attain on their own. Es una justicia que es imposible de alcanzar por nuestros propios esfuerzos, Rather, it's a righteousness that God has provided through the death of his Son, Jesus Christ. pero es una justicia que Dios ha provisto por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. And we receive this righteousness the moment we trust in Jesus Christ. Y recibimos esta justicia en el momento en que confiamos en Jesucristo. So, closing question. Entonces, una pregunta para concluir. ¿Ha recibido usted la justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo? See, blessings in eternal life come to us through Jesus Christ. Las bendiciones y la vida eterna pertenecen a nosotros a través de Jesucristo. In fact, John records for us in verse 16. De hecho, Juan declara en Juan 3:16, Go, Gina. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notice, he who believes noten, el que cree will not perish but have eternal life. no se pierda, mas tenga vida eterna. And that's how we receive the righteousness of God, Y es la manera en que recibimos la justicia de Dios through faith in Jesus Christ. por medio de la fe en Jesucristo. And so this brings us to a turning point again in our book of Romans. Y eso nos lleva al punto determinante en el libro de Romanos. Having explained how we're justified, Después de haber explicado cómo somos justificados, Paul's now going to explain how we can be sanctified before God. ahora Pablo va a explicar cómo podemos ser santificados delante de Dios. In fact, the word sanctified means to be set apart. De hecho, la palabra santificado significa estar aparte o
colocado aparte. In fact, in other words, beginning in chapter 6, Paul's going to explain to us Empezando en capítulo 6, Pablo va a explicar how the righteousness of God can be reproduced in our lives. cómo la justicia de Dios puede ser reproducida en nuestras vidas. And so we just want to thank you for hanging in there with us tonight. Y gracias por su atención esta noche. We read a lot of scripture, Hemos leído muchos versículos esta noche. but it was the best way to review the first 5 chapters of Romans. Pero es la manera mejor de repasar los primeros capítulos de Romanos So we can get this stuff down para entender en una manera clara and have the foundation to continue our study in Romans 6, 7, and 8. y tener el fundamento para continuar en Romanos 6, 7 y 8. So let's pray. Vamos a orar. Dear Father, we do come before you this evening. Querido Padre Celestial, estamos ante de tu trono de gracia esta noche And we thank you for the privilege of opening up your word. y te damos el privilegio en abrir tu palabra. We thank you for inspiring Paul to write down these words. Gracias